¿Qué tal? Bienvenidos amigos a una nueva edición de La Última Página. Hermoso programa, ya me lo permito decir, que jamás voy a hacer solo porque está conmigo el ínclito, el de áurea panoplia, como dirían nuestros amigos, Claro. Sebastián Porrini, el de Nibios Cabellos, el profesor Porrini que me acompaña. Leucópilos. Leucópilos, ¿sí? Nos acompañamos en esta tarea de acompañarlos, valga la redundancia, semanalmente en estas lecturas que hemos iniciado ya hace un año. Egregio compatriota, los saludo. Bien. Ya que estamos con títulos, ¿no? Sí, Rimbombantes y antiguos. Y altisonantes, Bien. Y como diría altisonantes. el Quijote, ¿no? Exactamente. Estamos muy contentos, como verán, porque bueno, tenemos buena repercusión. Estamos a muy poco de llegar a los 1000 suscriptores. Este programa empezó con una ambición de unos 50, 60 suscriptores y bueno, en un año llegamos a los 500, esperamos que antes de mitad de año lleguemos a los 1000. Claro. Pensábamos festejar los 1000 los programas en una cabina telefónica. En una cabina telefónica, bueno. Pero bueno, me parece que vamos a pasar a algún tipo de locutorio, ¿no? Sí. La cosa es distinta. Así que bueno, hoy vamos a dedicar el programa a un tema. Sí, no vamos a hablar específicamente de un autor, aunque sí hay algo que nos ilumina y que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, que tiene que ver con algo que en algún momento esbozamos el año pasado en uno de los programas de La Última Página, que es el problema, digo yo, la cuestión de la masonería. Pero la masonería asociada ahora sí a la literatura. El año pasado nos quedó por fuera la relación que hay entre masonería y literatura, o literatura masónica, ¿sí? Exacto. Los invitamos a que revisen el programa y se olviden del pésimo audio que tiene, pero recuerdo que tuvimos un problema técnico con ese programa que no pudimos salvar en la edición, pero en ese programa hicimos una introducción a la idea de los orígenes de la masonería, claro. Cuáles son los alcances en sus concepciones ideológicas o sus concepciones sobre el mundo. Recordemos, Eva, que la masonería surge como una institución discreta, no secreta, una sociedad con secretos y no secreta en realidad, que tiene un ideal del ser humano que está sostenido justamente sobre los basamentos de la logia de albañiles, de grandes constructores. Hablamos de Fulcanelli, El misterio de las catedrales, gran libro por otra parte. Al cual también le vamos a dedicar un Pero programa. hoy quisiera detenerme, que nos detengamos en realidad, en cuáles son las relaciones o qué alcances tiene la masonería o los masones en ciertos episodios literarios, cuáles son las influencias de ciertas logias en la literatura. Pero antes, Seba, creo que tenés ahí un libro, queremos dedicar, me permito, Seba, decirlo, por favor, dedicar este programa a un suscriptor muy fiel, a uno de los primeros suscriptores que nos fue llamando la atención porque comentaba todos los videos del año pasado. Y nos parece justo y noble reconocer que nos ha apoyado desde el principio en silencio con sus comentarios. Hemos tenido intercambios personales, vos Eva, has hablado con él, y que es el usuario Diego Figueroa Mason Logia, es su usuario de YouTube. Vamos a poner un link en la descripción para que vayan al canal. Es un canal dedicado exclusivamente a los estudios masónicos, a la lectura de René Guénon, a quien también le dedicamos un programa y que le debemos un segundo programa. Y tenemos el orgullo de poder ser presentadores del libro que el Diego Figueroa ha publicado, El viaje iniciático masónico, Muerte y Resurrección, que nos ha enviado muy amablemente. Él reside ahora en Lima, Perú. Le enviamos un saludo. Siempre está ahí al pie del cañón con los videos cuando los subimos, y siempre ha hecho comentarios muy sesudos y muy juiciosos acerca del contenido de nuestro programa, y tenemos el agrado de haber recibido su libro con una hermosa dedicatoria. Lo hemos leído, lo queremos comentar brevemente. ¿Por qué? Porque de alguna manera en este libro vamos a encontrar aquello que nosotros dijéramos en el programa dedicado a la masonería con más profundidad, o sea, con mayor profundidad, de una voz autorizada. Claro. Ha hecho estudios en antropología, en arqueología. Exacto. Lo dice, no estoy diciendo nada extraño, es pero un iniciado en la masonería, o sea que más voz autorizada que la de él creo que no hay otra voz dentro de lo que nosotros conocemos. Aparte es muy fresca la lectura, porque es muy fresca, la edición está muy bien armada, es muy agradable la lectura. Tiene dibujitos, como dirían los chicos, pero pero Seba, creo que vos podés hacer un comentario un poco más profundo del libro, porque bueno,
sos el especialista también en estas lecturas. Muy bien. En principio lo que quiero decir es que para todo aquel que tenga intención de saber qué es la masonería desde el punto de vista de un masón, el libro resulta muy interesante. Pero no es una mera historia de la masonería. A ver, no es una historia de la masonería, eso valga decirlo, sino que él lo aclara muy bien en el título, es el viaje iniciático que realiza el masón. Por eso el libro está dividido en 3 partes, el viaje iniciático, la primera, y la segunda parte, perdón, me equivoqué, en 3 partes, en varios capítulos, y la segunda parte, muerte y resurrección. Es interesante observar que lo que hace Diego Figueroa en este libro con toda claridad es, para los profanos, para los que somos profanos, de alguna manera mostrarnos con todas las palabras cómo es el desarrollo del viaje iniciático masónico. Esto de muerte y resurrección, uno dice, bueno, ¿qué? ¿Lo van a matar? No, evidentemente no. Muere a una vida para iniciarse en otra. Lo fundamental, valga decirlo, es que Diego tiene una formación, Diego Figueroa, no Dieguito Ortega. Diego Figueroa, yo no tengo formación, yo estoy deformado. Usted es un informe, como dirían. Bien. Diego Figueroa tiene formación en antropología, en historia, es una persona muy preparada, muy joven por otra parte. Está iniciado en la masonería, como él dice, en la masonería argentina, está viviendo en Perú, tiene allá un local, una librería dedicada al tema, con materiales y demás, así que es muy interesante. Y el libro, si bien tiene una profundidad muy consabida en relación con los temas, resulta absolutamente agradable de leerse. ¿Por qué? Porque está narrado de una manera muy cercana, desde el punto de vista de lo humano, cómo es la iniciación, cuáles son las características de los mitos de la iniciación, que es un tema que a mí me resulta muy interesante, los ritos y los símbolos. Estoy siguiendo el índice porque me ayuda, ¿no es cierto?, en el comentario del texto, y lo que resulta de la iniciación de la masonería. Para pasar ya ahí a la segunda parte del libro, que es, bueno, la medular, ¿no? Cuando hablamos de la muerte y la resurrección, la iniciación masónica y, por supuesto, la resurrección con el grado de maestro. Ustedes saben que la masonería tradicional tiene 3 grados fundamentales. Si bien están los 33 grados de la masonería, los 3 grados básicos fundamentales que se consideran los grados antiguos son los de aprendiz, compañero y maestro. Los 3 grados básicos en los cuales ya al ser maestro el masón iniciado recibe los secretos fundamentales. Hay toda una lectura en relación con la simbología que me pareció muy interesante. Por ejemplo, el uso de la acacia, ¿no? el árbol sagrado, digamos así, que la masonería toma. Paréntesis, en griego acacia viene de akakos, o sea que no es malo, ¿no? Es algo... Todos los símbolos en relación con el número 3, ¿no es cierto? Los 3 mundos, los 3 gunas, el sistema ternario, y acá me voy a detener en algo que a mí me gusta y que Diego, cuando nos escuche, se lo quería transmitir. Hay un trabajo con la Divina Comedia. Yo, bueno, humildemente he escrito un libro sobre la Divina Comedia, para mí es un tema apasionante y comparto plenamente la lectura que hace como texto, digamos así, iniciático y como texto también desde todo punto de vista esotérico, ¿no? Lo dice el mismo Dante, cuando dicen versos oscuros, cada uno entenderá lo que pueda, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, bueno, yo leo esto y me hago masón. No, a ver, yo creo que Diego lo deja muy bien en claro en este sentido. Es un estudio desde el punto de vista antropológico, cultural, desde el punto de vista histórico, pero no sobre la historia de la masonería, sino más bien sobre su simbolismo, que tiene la particularidad justamente de que para aquellos que nos gusta el tema, nos introducen el tema y demás, nos da algunas pautas, pero obviamente no nos inicia, porque la iniciación es una experiencia absolutamente personal. Yo puedo leer, ritual. Y es ritual, exacto. O sea, yo puedo leer el ritual masónico, está en internet. Pero creo que la experimentación del ritual, claro. Y creo que de ahí también viene, estoy seguro de que la idea de muerte y resurrección. Claro, exactamente. Justamente eso, ese es el ritual de morir para renacer. Bueno, exacto. Sobradas evidencias claro. literarias. Claro, exactamente. ¿En relación con qué? Bueno, justamente con el hecho de que
la masonería es una institución iniciática y por lo tanto, como la define muy bien Diego, es una institución jerárquica. Si los hermanos son iguales, valga decirlo, porque son hermanos, justamente la terminología, la fraternidad hace a esa hermandad, pero es una institución jerárquica. Y sí, es una institución jerárquica y tiene que serlo porque desde el punto de vista de la iniciación y del perfeccionamiento, es decir, a medida que se van develando misterios o abriendo misterios nuevos, evidentemente las personas van ascendiendo. Entonces, son todos iguales, pero evidentemente hay una jerarquía interna que es la que se respeta, ¿no? Es una democracia jerárquica, digamos. Y algo fundamental es la lectura en relación con la gran influencia de Guénon. O sea, autor que Diego cita muchísimo, al final hay una bibliografía muy interesante en relación con el tema. Se ha leído todos los libros de Guénon, lo felicito, compartimos ese tipo de lecturas. Una sola observación, hay algunos libros que ha citado en castellano que están en francés, sería interesante por ahí ponerlos, no están traducidos, como Estudios sobre el hinduismo, que lo pone en castellano, los que no leen francés se lo agradecen, pero el libro está en francés, no Sí. está traducido, pero valga decirlo que es un gesto de acercamiento al lector. Y por otra parte, el hecho de que Guénon haya significado de alguna manera la experiencia de un masón, pero también de un hombre iniciado en otras tradiciones, ¿no? Que incluso habiendo dejado la masonería, jamás escribió nada contra la masonería, porque la consideraba una institución iniciática. Y allí es interesante observar cómo él habla en este sentido de las apreciaciones sobre la iniciación. La iniciación es algo que, como les digo, es intransmisible porque hay que vivirla. Es como si yo les narrase a aquellas personas que son creyentes en cualquier tradición, les narrase un ritual. O sea, no tiene sentido, porque, bueno, ¿qué les voy a decir? Bueno, entonces el sacerdote hace tal cosa o el pastor hace tal cosa. Es imposible, hay que vivirlo. Con la masonería ocurre lo mismo. Podemos leer el ritual, no hay ningún problema, pero vivirlo. Pero no obstante, lo que quiero resaltar es que está perfectamente marcados los pasos, la finalidad que se persigue y fundamentalmente el enorme simbolismo que encierra la masonería como institución iniciática. Valga decir que es un libro que, como bien dice en su contratapa, está escrito con rigor académico. Pues perfectamente es un estudio de alto nivel. Así que lo recomiendo. El viaje iniciático masónico, Muerte y Resurrección, Diego Figueroa. Supongo que este libro que está editado en Perú y que nos ha hecho llegar para los lectores de América Latina, bueno, habrá que pedirlo, ¿no? Por supuesto. Perdón, sí, hay una edición incluso en Paraguay. Él ha estado, hay fotos de la masonería paraguaya, en la masonería boliviana. Ha sido iniciado en la Argentina, pero está viviendo en Perú, así que seguro que se puede conseguir. Diego Figueroa, El viaje iniciático masónico, Muerte y Resurrección, editorial Artifex, ¿sí? Como típico título, ¿no? Típica manual, editorial, sí, claro, sí. Exactamente. Con toda una simbología muy interesante. Claro. Yo creo que también, de alguna manera, es una excusa volver a la masonería. Nosotros recibimos el libro a fines del año pasado, pero bueno, recién hasta este momento pudimos sentarnos a hablar de él porque hay algo que gira siempre en torno de la masonería. Nosotros hemos escuchado muchísimos abordajes de la masonería. Sí. Muchos coinciden, esto lo dijimos en su momento, cuando hicimos el programa específicamente de masonería, coinciden en la idea de que la masonería es algo oculto, es ocultista, y por lo tanto, como en tanto que ocultista, es algo maligno, es algo negativo, ¿no? Recuerdo que decíamos, no es un grupo de tipos encapuchados que van a sacrificar un bebé para comerse. Eso forma parte de la ficción también. La masonería ha sido construida desde la ficción cinematográfica, desde ciertas novelas así un poco con ese tinte oscurantista y demás, que los ponen como en un lugar sacrílego, ¿no? Claro. Como si fueran grandes conspiradores, los Illuminati, la francmasonería en Estados Unidos, ¿no? Claro. Hay infinidad, que no me cabe duda que ha estado metida en cosas, es muy pero probable, bueno, las pero iglesias también, ¿no? yo creo que me gustaría resaltar en este programa, y merced a esta relectura que hicimos de la masonería, poder pensar también el valor de algo que sucede como hecho estético
y que tiene relación con lo que nosotros en algún momento dijimos, siguiendo a Ángel Fareta, como siempre, de los dos niveles de lectura. Voy a hacer una pequeña observación, obviamente no me pertenece 100% porque Ángel Fareta lo expresa mucho mejor que yo, pero ¿para qué es el arte? ¿Para qué sirve el arte? No solamente como una manifestación de un hecho estético, sino como una forma de expresar y hacer suceder algo, ¿no? Recuerdo esta famosa frase de Whistler, el poeta inglés, dice, art happens, ¿no? El arte sucede, el arte ocurre. Bueno, ¿para qué ocurre? Hay una enorme cantidad de autores, de escritores, sobre todo grandes clásicos, y hay una gran cantidad de hechos históricos y de fenómenos socioculturales que están ligados a la masonería, no tanto como una conspiración oculta, no, sino para dejar en el mundo del arte, la arquitectura, la pintura, la literatura, para dejar en el mundo esta posibilidad de encontrar un segundo sentido más profundo. Digo, la Divina Comedia. Vos citabas a la Divina Comedia, tema en el que sos experto, has dado seminarios, escribiste un libro y demás. Yo puedo leer la Divina Comedia, recomiendo tu libro porque en el final del libro hay una serie de lecturas, ¿no? La lectura anagógica, la lectura alegórica, la lectura esotérica. Sí, la literaria. La literaria, bueno. Uno puede tomar un clásico y encontrar esos niveles de lectura, pero creo que el gran proyecto de la masonería es, me permito hacer una referencia por ahí que no tenga que ver con la masonería, pero para entenderlo, es el protocolo Poe, por así decirlo, claro, ¿no? En la carta robada, Poe dice lo siguiente, pero no lo dice, pero lo deja entrever: la mejor manera de mostrarle, de ocultar algo, es mostrándoselo a todo el mundo, ¿no? La carta robada tiene ese principio. Es decir, la carta nunca aparece porque la buscan donde no la tienen que buscar. Exacto. Está expuesta, ¿no? en un aparador. Nadie se va a imaginar que está entre unos documentos a simple vista. Exactamente. Entonces yo creo que el proceso de escribir desde la masonería no es dejar un mensaje encriptado para que todos busquen el sentido oculto, sino que por el contrario, es dejar un mensaje literario, accesible y dilucidable para todo público, pero que quien pueda encontrar un poco más de profundidad en eso, encuentre valores profundos del ritual masónico, de la esencia de la masonería. Pienso, por ejemplo, en el Martín Fierro. Bueno, ¿no? Claro. Martín Fierro. Claro. Uno dice, Martín Fierro es el poema gaucho, la gauchesca, la literatura gauchesca. Hay estudios inmensos sobre el valor social y cultural del gaucho que... Pero sobre todo la vuelta de Martín Fierro. Y sí. No el gaucho Martín Fierro, sino la vuelta. En el medio pasó algo, ¿no? Algo sucede con Hernández. Claro. Y vamos a dar 2 o 3 datos que por ahí van a parecer como muy sensacionalistas, pero ¿por qué el Martín Fierro en su segunda parte tiene 33 cantos? Bueno, claro. Porque son los grados. Los hermanos sean unidos. Claro. Porque esa es la ley primera. Claro. Haya unión verdadera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Exactamente. Sí, obviamente que en la primera lectura es la sabiduría del gaucho. Pero lean los cantos finales del Martín Fierro, sobre todo el duelo con el Moreno. El segundo duelo con el Moreno. Es un duelo mayéutico. Es un duelo filosófico. Martín Fierro. Los consejos. Y Martín Fierro, ¿no? Claro. Es el hierro de la iniciación, el acero de la iniciación. Exacto. Martín Fierro, y hay una, me permito decirlo, una anécdota que podría ser verídica o no, pero se dice que en la batalla de Cepeda, de Pavón, una de las dos, la segunda gran batalla, la batalla de Pavón, que fue la última gran batalla entre unitarios y federales. Mitre y Urquiza, volvemos al conflicto entre unitarios y federales, en el fondo el escenario es el mismo. Urquiza va ganando la batalla, Urquiza está ganando la batalla con la Confederación de Provincias Unidas, está ganando la batalla de Pavón, y en un momento decide retirarse. Claro. ¿No? Y entonces la historiografía argentina se ha preguntado qué motivó a Urquiza a retirarse. ¿Cuál fue el motivo de su retirada de la batalla? Se dice que detrás de eso había un pacto masónico. Bueno, tanto Urquiza como Mitre eran masones. Claro. Sarmiento, por otra parte. Sí.
Entonces, San Martín. el gesto, San Martín, bueno, lo de San Martín también, muchos estudios que dicen que no, pero hay gestos, hay acciones, cuestionables o no, desde la literatura, desde la política y desde la arquitectura, que están relacionados con un proyecto superior. Un proyecto ininteligible para aquellos que no están ni iniciados ni quieren mirar un poco más allá. Bueno, la ciudad de La Plata. Bueno, estaba pensando justamente en La Plata. Ya que hablamos de arquitectura, la ciudad de La Plata responde al mandil masónico, ¿no? Es decir, el orden de esas diagonales, esas plazas tan ubicadas. Es increíble la cantidad de elementos relacionados con la masonería que uno puede encontrar en la cotidianeidad. Bien, ahora Diego, también hay que tener en cuenta que esto en la Edad Media, hasta fines de la Edad Media, estaba visible en las catedrales. Claro. Todo ritual iniciático estaba plasmado en las catedrales porque quienes construyeron las catedrales eran los antecesores de los masones. Llamados de otra manera, llamados albañiles, francmasón, como ustedes quieran, pero ligados a un colegia, como se decía en la época, una especie de sindicato, entiéndanlo, un gremio, diríamos, de constructores que tenía secretos. Por eso la masonería es una institución constructora, está ligada a los albañiles. Pero, evidentemente, bueno, la persecución hizo que se convierta, en un momento hay un quiebre y se convierta en una institución, digamos así, especulativa, ya no operativa, porque la masonería operativa fue la que construyó las catedrales y la persecución la va a llevar a convertirse en una institución especulativa, o sea, trabajar con lo filosófico, con una construcción interior y demás, que está muy bien desarrollada en el libro de Diego Figueroa, por otra parte. Pero lo que vos decís en la literatura, bueno, muchos de los grandes escritores lo han sido. Rudyard Kipling, por poner por caso, es El corazón en las tinieblas. Claro, exactamente. Son textos que están muy ligados a cierto concepto de iniciación. Y si pensamos en ciertos escritores que no necesariamente estén ligados a la institución masónica, que hayan sido masones, igualmente el concepto de la iniciación está, ¿no?, en ellos. Estoy pensando, por ejemplo, en escritores previos como Shakespeare. El otro día hablábamos de Shakespeare, ¿no? Hicimos un programa sobre él, sobre algo, porque vamos a continuarlo. Pero también estoy pensando en autores contemporáneos, ¿no? Uno puede pensar, por ejemplo, en ciertas lecturas de Leopoldo Lugones en el caso de la Argentina, o de escritores norteamericanos en los que se dan ciertas facetas de iniciación, ¿no? Estoy pensando en un Hermann Hesse, por ejemplo, ¿no? Nada menos que Demian, ¿no? El concepto de iniciación, el concepto de asumir una nueva visión sobre el mundo. En el arte es innegable. El arte es mucho más complejo y mis conocimientos de arte son nulos. No puedo hablar de lo que no conozco en profundidad, pero creo que hay algo también fundamental. Uno puede optar por tomar esta lectura como válida o no. Claro. El hecho es que el happening, ¿no?, lo que sucede artísticamente, está ahí para algo. Exacto. Y como dice Faretta, citando los versos de New York, New York, it's up to you, ¿no? Quedan ustedes. Claro. Queda en el lector. Digo, si voy a encontrar un sentido más profundo o me quedo con la primera historia y ya. Pero hay algo que me interesa mucho, no solo de la masonería, sino de algo más profundo y trascendente, si se quiere, esotérico, que tiene que ver con el concepto de un orden. ¿No? Vos me has comentado, ley y orden. Hemos compartido hace poco una lectura que veníamos persiguiendo hace rato. Bueno, en realidad la venías persiguiendo vos y merced a un pequeño hallazgo que hice, que tuve básicamente, pudimos tenerla y compartirla, que es La ruina de Cash, de Roberto Calasso. Bueno. Y me parece que, si bien Calasso no creo que esté asociado con la masonería, no lo creo, pero ha leído seguramente, conoce la esencia de la iniciación, y sobre todo del ritual. Me parece que la masonería lo que plantea no es la ley, corregime, Seba, si me equivoco, sino la manifestación del orden. Y quiero que lo cites vos y lo expliques vos, porque lo tenés más masticado, pero la importancia para una civilización, o para la humanidad toda, de la instauración de un orden, y no así de tanto de la ley. Claro. Es decir, claro. Es decir, el orden es un orden ritual. El orden es algo supranatural.
No vayan a pensar de ninguna manera que estamos haciendo una defensa de un orden totalitario. Nada que ver. No. Por favor, estamos hablando de un orden espiritual en algún sentido. La ley nunca va a poder establecer el orden. Porque en última instancia la ley es absolutamente particular, regulatoria, si se quiere hasta caprichosa. Vivimos en un país en el que la ley es muy particular. Interpretable. Interpretable en todo sentido, hasta en el sentido más laxo, ¿no?, del término. Pero el orden es otra cosa. Cuando una sociedad se plantea un orden trascendente, ¿sí?, la ley pasa a estar supeditada a ese orden trascendente. El tema es que cuando no existe ningún tipo de trascendencia, la ley se convierte en lo único que hay y entonces es factible de convertirse en cualquier cosa. Por eso el orden no se puede establecer por fuerza. Es decir, vivimos en él. Kali-Yuga. Sí, exactamente. Yo siempre se lo repito a Diego. Nos hubiese encantado vivir la Edad de Oro, ¿no? Seguramente la Edad de Oro no fue ni la Edad Media ni la Antigüedad. Es algo previo, es algo mítico, si se quiere. Nos toca este tiempo. Y en este tiempo las contradicciones son muy grandes. La ley es discutible, por supuesto, claro que sí. El tema es que se ha perdido un orden y sobre todo se ha perdido un tipo de lectura respecto del mundo. Un mundo que ha perdido toda trascendencia. Y al perder toda trascendencia, bueno, entonces se puede hacer cualquier cosa. Podemos justificar cualquier tipo de masacre, digamos así. Cuando no tenemos en claro qué hay detrás, porque no existe nada más que esto, cuando todo es pienso luego existo y por lo tanto el pensar resuelve las cosas, nace la opinión. Entonces puedo opinar lo que quiera. Ya lo hemos hablado fundamentalmente con el querido Karl Kraus y en su momento con Roberto Calazo. Puedo opinar lo que sea. Por eso opinamos todos de cualquier cosa. Ahora, decir significa, como bien lo marca Diego siempre, es hablar de un orden, que es un orden que tiene que poner al ser humano en relación con el mundo, no dominándolo, en relación con el cosmos. Y pensando cosmos así, es orden en griego. Orden, sí. Por eso digo visión cosmogónica. Y de ahí la cosmovisión, claro. Cosmovisiones, hemos trabajado bastante sobre eso, tiene que ver con un orden primordial. Y hay algo que me gustaría cerrar, ¿sí?, porque ya estamos dentro del tiempo. Sí. Si hacemos la analogía con la masonería, en tanto orden de constructores, albañiles y demás, yo creo que estamos a veces muy preocupados en la mampostería, ¿no? En el frontispicio, en lo visible, en lo superficial. Cuando la base es lo fundamental, los cimientos. El cimiento, claro, ¿sí? Claro. Y cito, y permito hacer una referencia bíblica, si construyes tu casa sobre la arena, tu castillo sobre la arena, es muy factible que se caiga. No, exacto. Si construyes tu castillo sobre la piedra, nunca va a caer. Diego, ¿te acordás en los evangelios se dice la piedra que ha sido desechada será la piedra angular? La piedra angular, bueno. O sea, la que va a sostener el edificio. ¿Quién es el padre de la iglesia? Pedro, bueno, claro, que es la piedra. Por la piedra, claro. Todo ese simbolismo fundamental. Y en relación con eso, para cerrar, la idea de que los cimientos para construirlos, esos cimientos son lo que no se ven, pero lo que sostiene. Ahí está, me y parece. Es un orden, claro, las ciudades se construían sobre una base espiritual, ¿no? Roma tiene 7 colinas, México está construida en el lugar en el que el águila tomó a la serpiente y se posó sobre un maguey, es decir, bueno, ¿no? Hay una simbología enorme, pero bueno, yo creo que podríamos estar hablando horas, pero el mensaje ha sido entregado, ¿no? Misa exactamente. La terminación, pulir la piedra, ¿cómo se dice en griego? ¿Cómo te jorobo con esto? Liturgia. Modifiquemos la liturgia y se terminará el pulir de la piedra. Bueno, hagamos lo que querramos, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es despedirnos. Sí, e invitarlos a que comenten, a que sugieran, discutan y bueno, gracias a Diego a Diego Figueroa, por su libro y por permitirnos seguir pensando desde otro lugar. Exacto. Nosotros nos veremos la semana que viene, como siempre, ¿sí? Y aquí estaremos, seguimos leyendo, Seba, como siempre, muchas gracias. ¿Qué vamos a leer?
No tengo la menor idea, pero algo tenemos en mente. Algo, Sí, algo hay sí, producción, sí. hay Tenemos tantos pedidos. y eso sí, los vamos a cumplir, los estamos cumpliendo de a poco, ¿sí? Así que tengan paciencia, que poco a poco iremos puliendo nuestra piedra. Exactamente. Gracias y hasta la semana que viene en una nueva emisión de La Última Página. Seba, como siempre, Gracias, un placer. un placer. Hasta luego, amigos. Adiós, gracias.